¿Conseguirá la Fed y el Banco Central Europeo frenar la inflación? Todo ello lo vamos a ver en este vídeo, así que prepárate porque vamos a tocar sobre todo muchos temas que están relacionados con la inflación y que te interesan dentro del vídeo. Primeramente, chicos, vamos a empezar por la desaceleración económica global que está sucediendo. Muchos datos del PIB, del PIB de muchos países están empezando a ser muy negativos. Aún técnicamente no estamos en recesión porque tiene que ser 2 trimestres consecutivos del PIB negativos, pero aunque no estemos técnicamente, sí que se prevé que ya estamos en recesión y sinceramente hay datos más que de sobra que no sean del PIB que marcan que esto va hacia una recesión, por mucho que Powell hable de que, hablaba, porque ahora mismo está cambiando, está rotando un poquito su diálogo hacia que no se va a poder evitar una recesión o que es muy probable que entremos en recesión, cuando antes se hablaba mucho del soft landing, que era básicamente de que podíamos subir o que ellos conseguirían subir los tipos de interés hasta un nivel que combatiera la inflación sin entrar en recesión. Con esto quiero decir, chicos, que se viene un panorama muy duro los siguientes años, ¿vale? Esto es todo un comienzo de lo que puede venir porque estamos todos inundados de deuda y más adelante os explicaré el mayor problema que tiene Europa, el mayor problema que tiene Estados Unidos con el tema de la inflación, porque es algo que va a arrastrar el tema de la deuda, de los tipos de interés, que os voy a enseñar y os va a quedar más que claro. Pero sinceramente, chicos, la Fed y el Banco Central Europeo nos llevan mintiendo muchos años y no han parado de manipular el mercado. Os voy a dejar gráficos muy interesantes que están medidos todos en valores reales. Si queremos medir todo en valor real, lo tenemos que medir todo respecto del oro. Sí que es verdad que el oro hay veces que se ha ido bastante lejos de su valor real en algunos momentos de la historia, pero a día de hoy pienso que es un buen indicador para poder medir el PIB. Y si, por ejemplo, porque ya sabéis que la fórmula para calcular el PIB son la cantidad de bienes y servicios en sí, pero que si nosotros lo transformamos y lo ponemos y lo valoramos en cuanto a oro, vemos que estamos incluso a niveles de 1960, o sea, es una barbaridad. No hemos crecido a nivel real, por así decirlo, sino que estamos en una economía tremendísimamente dopada, tremendísimamente manipulada. Ya estáis viendo, no sé si habéis visto la noticia esta que ha salido de Pedro Sánchez y de su gobierno, pero que básicamente han despedido a uno de los mayores del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España, porque no les interesa la información que está compartiendo del PIB y van a intentar manipular los datos como se pueda. Es que esto me parece deprimente, pero bueno, así mantenemos ignorantes a la mayoría de la población, ¿no? Quería comentaros otra cosa también, que es todo lo que ocurrió también en 2020. En 2020 ya recordad que tuvimos un cierre masivo de muchas economías, tuvimos una caída del PIB bastante tocha, entre un 10 y un 15%, incluso en algunas economías mucho más, que básicamente es normal que hayamos tenido un rebote de la economía, es normal que hayamos crecido en 2021 a un 5%, pero eso no quiere decir nada. Quiere decir, y encima, ojo, estamos creciendo a un 5% y además tienes una inflación de un 7 o un 8%, con lo cual no es ni mucho menos para dártelas de rositas y decir, wow, qué bien me va mi economía, etcétera. No, la mayoría de eso está compuesto por inflación. Estados Unidos se prevé que las subidas de tipo de interés sean de 75 puntos básicos, es decir, un 0,75% más arriba respecto a lo que ya está, más o menos está en torno a 1,5 o 1,75, no recuerdo bien, se situará entre 2,5. Sinceramente, depende de lo que ocurra estas semanas, porque sí que estoy viendo cosas buenas, es decir, estoy viendo que materias primas están entrando en fase de distribución, con lo cual es bueno. Podemos ver el petróleo Brent empezar a caer, porque su gráfico ya está marcando, de hecho lo dejaré por aquí, está marcando ya cierto cansancio por seguir subiendo. También tenemos materias primas importantes como el cobre, que ya están en fase de distribución total. Entonces veremos cómo van yendo estos síntomas que son buenos para la economía, es decir, que ya las materias primas se mantengan en un rango estable o que incluso haya distribución, para que intentar mantener las expectativas de inflación a un 2%, que es el objetivo de la Fed. Entonces veremos el comportamiento para intentar saber con mayor probabilidad si van a subir las tasas a un 0,75%, ¿vale? Más. Entonces eso está todo por ver. Y Europa es un desastre. O sea, tenemos por un lado países que son financieramente, pues, que cumplen con sus finanzas personales, con las finanzas del país, que no tienen mucha deuda, que son solventes, que no tienen una estructura deficitaria, y tenemos los famosos PIGS, que los famosos PIGS son un desastre en sus finanzas y básicamente el Banco Central Europeo siempre tiene que acudir al rescate para salvar a estos países, ¿no? Como es el caso de Italia, como es el caso de España. Esto puede segmentar a la Unión Europea. La Unión Europea es algo que yo veo muy débil, ¿vale? Porque tenemos dos frentes.
países que lo hacen bien y países que lo hacen mal, y a los países que lo hacen mal siempre se les viene a rescatar. Y además, ojo, que esta es la reflexión que quiero tirar en el vídeo, que creo que es la pepita de valor que te vas a llevar hoy, es el tema de que el Banco Central Europeo es el Banco Central que está en un callejón sin salida. Es el Banco Central que más está entre las cuerdas, o sea, está más presionado por lo que pueda pasar, porque si hace A va a pasar una consecuencia muy dura y si hace B va a pasar otra consecuencia muy dura. Por ejemplo, imaginad, si no sube los tipos de interés, que no los ha subido en 11 años y los ha subido ahora 25 puntos básicos, que es decir, un 0,25%, y tienes la inflación en un 8 o un 9, eso no es hacerle frente a la inflación. Entonces, si quiere hacerle frente a la inflación va a tener que subirlos al mucho más, o sea, pero que mucho más. Estamos hablando de empezar los subidos a subirlo con 0,75 puntos porcentuales cada vez que se reúnan, o incluso llegar a tasas llegar a tasas de tipos de interés reales. Es decir, si la inflación es de un 8, para hacerle frente tendrás que subirlos a un 8 o un 9 como mínimo, ¿vale? Entonces, eso el Banco Central Europeo no lo puede hacer. Y ya lo ha demostrado que su interés real no es defender al ciudadano, no es defender su poder adquisitivo, sino es defender a los países que están quebrados, es defender a España, es defender a Italia. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cuando sube los tipos de interés, que es lo que ha ocurrido a día de hoy, y empieza a retirar los estímulos, ¿qué ha pasado? O mágicamente las primas de riesgo de España y Italia se disparan. Obviamente iba a ocurrir eso. Y ahora bien, ¿qué es la prima de riesgo? Porque la estoy nombrando mucho y quiero que no haya ningún tipo de duda en este vídeo, ¿vale? Para ello, pues bueno, voy a buscar la información más objetiva que lo define, ¿vale? La prima de riesgo no es más que la demostración factible y viable de cómo está la economía, señores. Básicamente es el riesgo que se le aplica a la economía y el riesgo que interpretan los inversores sobre la viabilidad de comprar tu deuda como país, ¿vale? Entonces, si la prima de riesgo se dispara es porque muy poca gente está dispuesta a asumir el riesgo de comprar tu deuda. ¿Por qué? Porque eres insolvente, cabrón. Eres insolvente. España, Grecia, Italia, todos estos países, si dejan que actúe el libre mercado y desaparece el Banco Central Europeo, las primas de riesgo mágicamente se disparan, porque ese es el libre mercado. Si fuera una corporación en un sector privado, ese tipo de empresa habría desaparecido hace miles de años, ¿vale? O sea, ni hablar de ello. Porque ningún inversor ve como algo rentable o atractivo invertir en ese tipo de bonos, invertir en España o en Italia. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Entonces, cuando ha dejado al libre mercado actuar y sube las tasas de interés a un estado natural, que no las ha subido en estado natural, que ya os digo, los ha subido un 0,25 y en nada las primas de riesgo de Italia y de España se han disparado, y con lo cual no le interesa para nada porque se financiarían mucho más caro, en nada ha llegado y ha dicho, no pasa nada, volveremos a comprar si hace falta. ¿Eso qué quiere decir, señores? Esto quiere decir que el Banco Central Europeo está a la merced de lo que ocurra en estas economías, está a la merced de España, está a la merced de Italia, y que siempre va a acudir al rescate a estas potencias. Están jugando con que el dinero no vale nada. Imagina que tú pides una hipoteca y que te falta por pagar la hipoteca, ¿no? Cada año cada mes no llegas a pagar la cuota y te dice el banco, no, tranquilo, yo te pongo lo que te falta. Eso es que, ¿a verdad que el banco ahí no está valorando el dinero? Pues eso está pasando con Europa, que Europa no está valorando el euro. Eso es lo que está pasando, que Europa no está valorando el euro. En conclusión, a los bancos centrales se les complica la cosa. Hay muchos países que necesitan financiación barata, pero por otro lado, el Banco Central y la gente y los ciudadanos necesitan estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si cada vez no podemos controlar la inflación, joder, te vas a cargar a toda la clase media, te vas a cargar a un montón de personas, ¿vale? De su riqueza. Toda esa gente que ha venido ahorrando te la cargas, ¿vale? Entonces, pero por otro lado tienes a los países de que si sube los tipos de interés te los cargas. O sea, haga lo que haga, se lo va a cargar. O sea, o te cargas la clase media en general al ciudadano porque pasas y prefieres seguir financiando barato a los países, o lo que haces es cargarte a los países y vas a buscar esa estabilidad de precios, vas a buscar a que la inflación baje. Con lo cual, están entre las cuerdas. Esa es la definición perfecta. Y el peor posicionado, Europa, ¿vale? Que quede clarísimo, el peor posicionado es Europa, la Unión Europea, ¿vale? Entonces, mucho ojito.
También iremos por aquí comentando alguna situación del mercado laboral en general de España. También tocaremos algunos vídeos sobre Estados Unidos. Así que nada, todo esto lo iré compartiendo, pero están entre las cuerdas. Y especialmente, chicos, hago hincapié a Europa, que nada que sube las primas de riesgo, te vuelven otra vez con los estímulos. Es que es increíble. Y los han subido, ojo, 25 puntos básicos. 0,25%. Anda que no te queda a ti para llegar al 8%, ¿vale? Porque si me imagino que las tasas estuvieran a un 2, vamos, la economía se derrumba, ¿vale? Entonces tenemos una economía que da asco. Bueno, me pongo malo con los keynesianos y con las tonterías de los estímulos. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y volveré a dar mucha, pero que mucha caña. Joder, no sé ni hablar. Volveré a dar mucha, pero que mucha caña por aquí, por YouTube, ¿vale? Así que nos vemos.